Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos nosotros en este domingo 28 de junio y la palabra del Señor en este 13º domingo del tiempo ordinario del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 11 y luego del 14 al 16a. Un día Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construir una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando él venga tendrá dónde alojarse. Un día Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehasí, su servidor, y le preguntó: ¿qué se puede hacer por esta mujer? Gehasí respondió: lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta. Eliseo le dijo: el año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. Queridos amigos, qué interesante la generosidad que trae mayor generosidad. Aquí Eliseo, que es recibido por esta mujer de Sunam, y tenían estas dificultades de no tener hijos, descendencia. Y ante la generosidad tan grande, ¿verdad? Porque así lo hemos escuchado en esta narración, Cocaraíco va a pasar siempre, Arbi. Este es un nombre de Dios. Ando de coinimo opa, o qué tal lo que sea. Vaigo, ya tengo ya la posibilidad. Añame en la ya puedo verte ahí, como ñanderoga, ya puedo una piecita especial, ñambojupá, ñamo invaitesue, las comodidades. Pensamos al sábado, anga Arbi, catutas o ñenos mío, descansa mí, hay un Arbi, etc. Entonces, para que tengan las comodidades. Y bueno, y así, después Eliseo, el gran profeta, se da cuenta de esta generosidad y de este amor tan grande de esta mujer. Y aquí, a través de él, el Señor que actúa. Ya que eres una señora tan generosa, así es que vas a recibir un hijo, ya que esa es la dificultad que ustedes tienen. Esto también significa, queridos amigos, que la generosidad nuestra engendra generosidad. Y más aún, en este ejemplo de que tendrá un hijo, quiere decir que estos valores y estos principios que está viviendo tiene que continuarse y darse de generación en generación. Pendere huerecoa, pendere me hace, upe andere me etaipende me bube, apende me buica tu hanguaya, o continúa bella con las siguientes generaciones. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.